Bien, buenos días con todos. A ver, el día lunes, compañeros del otro paralelo me pidieron eh, que de nuevo, o sea, a la final, la parte de aceleraciones, me decían que si les podía repetir. No sé si ustedes también están con la misma idea de que no le vieron muy bien algunas cosas de lo que es aceleración, ¿sí? Que decían que les repita esa parte o ya continuamos tranquilamente con la unidad 3, perdón, la unidad 4. Ingeniero, por mi parte, si podría repetir, por favor. Listo. Les voy a repetir y les voy a indicar de dónde salió las últimas eh, ecuaciones, ¿sí? Las últimas ecuaciones que se dan ahí. ¿De acuerdo? Bien. A ver, como les decía, la aceleración, ¿no es cierto? Tiene dos componentes, tanto una en sentido, ¿no es cierto?, de la tangente y otra en sentido de la normal. Les decía, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, una curva y la aceleración más o menos va a estar en este sentido, pero esta es el vector aceleración. Por lo tanto, tenemos nosotros una, ¿no es cierto?, este de aquí es el vector tangente a la curva. Y justamente aquí nosotros tenemos que en la misma dirección, según las componentes, ¿no es cierto?, de esta aceleración, tenemos justamente una aceleración tangencial y otra, ¿no es cierto?, estamos hablando de perpendicular a esta de acá y es la aceleración normal. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a determinar una aceleración, ¿cómo lo hacemos? Mediante el vector posición. Si nosotros tenemos el vector posición y lo derivamos, lo que nosotros tenemos es la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad, simplemente, cuando nosotros lo pongamos en módulo, vamos a decir que esto de aquí es la rapidez, simplemente porque es solamente el módulo, es la magnitud. Entonces aquí tenemos la rapidez. No quiere decir que sea un valor específicamente. ¿Por qué? Porque si ustedes le, al vector velocidad le sacan el módulo o obtienen el módulo, lo que va a suceder es que les va a dar una función escalar de velocidad o de rapidez. ¿De acuerdo? Es una función escalar. Este es un vector, este es un escalar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ustedes conocen que la tangente, ¿no es cierto? El vector tangente unitario es igual a esa velocidad sobre la rapidez. Si nosotros despejamos la velocidad, ¿sí? Lo que nos va a dar es una función, ¿no es cierto?, de rapidez que va a depender del tiempo y van a tener también un vector tangente unitario, dependiente también del tiempo. Ahora, esto de aquí, nosotros ya lo habíamos visto en una clase anterior, ¿no es cierto?, en la cual teníamos simplemente que si nosotros derivamos, ¿no es cierto?, una función, la cual está compuesta por una función escalar y una función vectorial, simplemente al derivar es el producto, la regla del producto, ¿no es cierto? La derivada de esta función escalar por la función vectorial más la función escalar por la derivada de la función vectorial. Entonces, si nosotros determinamos la derivada esta de aquí, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Obtenemos la aceleración, es decir, la aceleración, aquí está, la aceleración es igual a la derivada del vector velocidad. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos la derivada del escalar por el vector, el escalar por la derivada del vector. ¿Listo? De acuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si nos concentramos solamente en esta parte tenemos, ¿no es cierto? Este es un vector unitario. Este de aquí es una, si usted deriva una función escalar, después le sigue dando una función escalar, ¿sí? Pero ustedes al reemplazar cualquier valor de t con esa función escalar, lo que les da es un valor específico, un valor particular, ¿de acuerdo? Pero también ustedes recuerden que la velocidad o el módulo, ¿no es cierto?, que teníamos por acá, estoy aquí, simplemente es la derivada de S con respecto a t. Es decir, la derivada de la longitud de arco con respecto a la variable t. Ahora, si derivamos nuevamente esto de aquí, ¿qué es lo que nos va a dar? Básicamente, este de aquí, este b', nosotros tenemos que es la segunda derivada de S con respecto a t. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, este de aquí, si se dan cuenta, es una magnitud. ¿Sí? Esta de aquí, o más bien dicho, este tenemos magnitud y este tenemos dirección. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, este de aquí, al ser la magnitud, la aceleración tangencial era una componente, es decir, es la magnitud. ¿De acuerdo? ¿Y en qué dirección? Obviamente, sabemos que es tangencial porque está en la misma dirección de la tangente unitaria. Por eso tenemos que esta es la aceleración tangencial. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos acá. Esto no nos dice nada con T', ¿no es cierto? O nos dice muy poco. ¿Por qué? Tenemos sí una dirección, pero el problema aquí es que este vector tiene tanto magnitud como dirección. ¿Sí? Y nosotros necesitamos separar tanto la dirección como la magnitud. ¿Cómo la separamos? Simplemente tomen, vamos a buscar el T'. ¿Dónde existe un T'? La normal es igual a T' sobre el módulo de la derivada de T'. ¿No es cierto? Pero también ustedes conocen esto de aquí, la curvatura. La curvatura es el módulo de T' sobre R' en módulo. Es decir, bueno, este R' en módulo es la rapidez, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros despejamos este de aquí, que nos queda acá, ¿no es cierto? El T' en módulo es igual a K por la rapidez, o la curvatura por la rapidez, la función de rapidez. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente, aquí despejamos el que nos interesa, el T', y nos va a quedar módulo de T' por la normal. Esta es la normal unitaria, es decir, solamente me está dando dirección. Este de acá, entonces, me estaría dando, al estar en módulo, obviamente, me está dando una magnitud. ¿Y cuál es esa magnitud? Es la curvatura por la rapidez. Entonces, en la dirección que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí simplemente ha sido esto. O más bien dicho, esto de aquí es esto. Entonces, esta partecita es la aceleración normal. Es la magnitud, ¿no es cierto?, la cual acompaña una dirección, y esa dirección es en sentido normal, ¿no es cierto?, en sentido perpendicular a la dirección tangencial. ¿Sí? Entonces, esto es la aceleración normal. Ahora, si tenemos nosotros la aceleración tangencial y nos dice, bueno, es B', ¿sí? A su vez, ds dt segunda derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos
eh, hacer lo siguiente. Simplemente, si nosotros, a ver, tomamos, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba? Para explicarles. Ah, miren, aquí ya está todo lo que les había explicado. Ah, me faltó el B cuadrado, ¿no? Ah, sí, es que este de aquí, me olvidé de multiplicarlo, ¿no es cierto? Es un B cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, aquí está. Esto os quería indicar. Este B', ¿sí? Simplemente lo que está pasando aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tomamos el vector velocidad, punto, la aceleración, ¿sí? Y nosotros eh, analizamos esto de aquí, el vector velocidad por la aceleración. El vector velocidad, ¿no es cierto? Nosotros podemos simplemente decir que es, según lo que ya despejamos acá, es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es el módulo B por T, ¿no es cierto? Producto punto. La aceleración, podemos regresarnos. La aceleración tenemos por acá, ¿sí? Esto de aquí. Voy a quitar todo estas rayas que hice. Y la aceleración es esto de aquí. Es decir, simplemente ya hago el producto punto, por supuesto, y tendríamos B, ¿no es cierto? Esto sería prima, T más, a ver, la derivada, entonces este se quedaría sin derivar, y esta sería la derivada. Pero nosotros ya tenemos esto de acá, ¿sí? Esto de acá también, ya lo vimos hace un momento nada más, y vimos que es K, B al cuadrado, en la dirección de la normal. ¿De acuerdo? Si hacemos un producto punto, ¿no es cierto? Este con este. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Simplemente nos queda B, ¿no es cierto? Que nos quedaría B', producto punto de estos dos, ¿sí? Más K, B, en este caso ya sería B al cubo, ¿no? T punto N. ¿Por qué pongo? Estos son escalares, estos son vectores, ¿sí? Entonces, el producto punto de estos dos vectores, ¿qué me va a dar? 1, ¿no es cierto? Me va a quedar B, B', ¿sí? ¿De acuerdo? Este de acá, ¿qué me va a dar? El producto, estos son funciones, son dos vectores perpendiculares. Entonces, el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. ¿Sí? Entonces, miren, es B por B'. ¿Qué tengo que hacer para que sea B'? Simplemente divido para B. Entonces, si divido para B, es B'. Listo. Esto queda demostrado que es esto. Que eso sí es verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el vector velocidad, ¿a qué es igual? El vector de velocidad es R' de t. El vector aceleración, ¿a qué es igual? Punto R2' de t. Sería aquí el escalar o la rapidez, ¿a qué es igual? Sobre el módulo de R' de t. Que es justamente lo que tenemos aquí.
Entonces ya tenemos la aceleración tangencial. La aceleración normal no es tanto demostrar algo, sino la aceleración normal nos dice es la curvatura por la rapidez al cuadrado. La curvatura, ustedes recordarán, nosotros ya lo vimos, la curvatura era R' y era producto cruz, ¿se acuerdan? R2' de T. Sobre el R' de T. Y en este caso era, ¿se acuerdan? Al cubo. ¿Sí? Ahora, tenemos nosotros que la velocidad, miren, aunque aquí ya está escrito, la velocidad o la rapidez en realidad al cuadrado, ¿no es cierto? Es R' en módulo al cuadrado. Por lo tanto, esto con esto se simplifican y nos queda R' de T cruz R2' de T sobre el módulo de R' de T. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos aceleraciones o las dos componentes de aceleración? La una es un producto punto cuando está en el sentido tangencial y la otra es un producto cruz cuando está en sentido, ¿no es cierto?, normal. Prácticamente estamos haciéndole una analogía más o menos cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, los cálculos de tanto del producto punto como producto cruz, senos, cosenos, ¿sí? Y entonces se está haciendo un producto punto, un producto cruz, simplemente encontrando esas componentes de, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que se obtiene según la curva que nosotros tengamos. Nada más, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se obtiene. Ahora, hay otra situación también, si es que es una componente, si son componentes. ¿Qué es lo que decimos? Esta es nuestra aceleración, vector de aceleración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tenemos un vector de aceleración, la magnitud, es decir, el valor nada más de este, lo podemos determinar, ¿no es cierto?, este de aquí mediante el módulo. Ahora, al sacar solamente la magnitud ya nos queda, ¿no es cierto?, un triángulo en el cual nosotros podemos aplicar Pitágoras. Entonces, la aceleración tangencial es elevada al cuadrado más la aceleración normal es elevada al cuadrado. Recuerden que estas de aquí no están como vectores, sino están como escalares. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si ustedes conocen, por ejemplo, creo que les decía, con la aceleración normal, si ustedes conocían la aceleración normal, simplemente, o más bien dicho, si ustedes necesitan determinar más bien la aceleración normal, que ya lo escribí, entonces simplemente el despeje que se lo hace, ¿no es cierto?, sería el módulo del vector aceleración menos la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Sí? Entonces, solamente despeja. Y de esa manera ustedes tienen la aceleración normal y la aceleración tangencial y también la aceleración. La aceleración la pueden determinar, ¿no es cierto?, mediante la segunda derivada, que es, básicamente les va a dar un vector. ¿De acuerdo? Bien, eso sería entonces, bueno, esto de aquí ya lo hicimos, ¿no es cierto? Eso sería entonces lo de aceleraciones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a analizar lo que son funciones multivariable o funciones de varias variables, ¿sí? Dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo lo pongan en los diferentes autores, por supuesto. Simplemente es la forma de describirlo nada más, pero lo que están diciendo es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ya esta unidad. Esperemos terminar esta unidad
obviamente regresando de lo que es, espero yo, la primera semana, regresando de la, ¿cómo es esto? Semana del estudiante. Sí, la siguiente semana, la semana del estudiante, espero terminarlo para tener las últimas 2 semanas de clase, sí, ir analizando con calma lo que es la parte de integrales, ¿sí? Bien. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no es cierto? Que le expliqué de la aceleración. Listo, entonces vamos a funciones multivariables, ¿sí? Primero, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que nosotros vamos a hacer ahora, o más bien dicho, lo que se tenía hasta ahora, por ejemplo, era, ustedes tenían una y igual a f de x, ¿sí? En la cual teníamos una, digámoslo, esta es la variable, ¿no es cierto? Pero era una variable independiente. Y acá tendríamos nosotros la variable dependiente, ¿de acuerdo? Variable independiente y la variable dependiente. Bueno, para pocos casos que se analizaban, ¿no es cierto? Siempre y cuando se diga, también teníamos la variable independiente y la variable dependiente. Es decir, una a una, básicamente. Luego, ¿qué es lo que se analizó? Fuimos a analizar ecuaciones paramétricas, en las cuales ya contenía a todo esto, es decir, ya curvas más generales. Las curvas generales lo determinadas mediante, ¿no es cierto?, ecuaciones paramétricas, es decir, teníamos f de t, y igual a g de t, y por supuesto, esto inicialmente, luego aumentamos a z igual a h de t, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos una variable independiente, y si se dan cuenta teníamos dos variables dependientes. ¿Sí ven? Aumentamos a dos variables dependientes. Pero luego, hace poco nomás, ¿no es cierto? La clase anterior terminamos de ver con algo más, una que ya no eran dos variables, sino tres variables perdón, dependientes. Tres variables dependientes. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, aquí pueden ustedes seguir agregando, obviamente, esto ya se analizaba en el espacio. Si vamos con más variables dependientes, estamos analizando ya algo de cuarta dimensión, ya eso no es graficable fácilmente, ¿de acuerdo? No es graficable, a menos que lo pongamos en un software que nos dé justamente colorcitos para la cuarta dimensión, ¿sí? Pero bueno, simplemente en este caso lo vamos a dejar así, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, nos dice función multivariable. Pensarán que estas son las multivariables. No, en realidad las funciones multivariables son aquellas que, por ejemplo, tienen, ¿sí?, una ecuación de esta forma. Z igual a f de x, y. Como se darán cuenta, tenemos aquí 1, 2, es decir, tiene dos variables independientes y tan solo una variable dependiente. Y podemos nosotros seguir agregando más situaciones, es decir, si ponemos nosotros W y decimos f de x, y, z, quiere decir que tenemos
3 variables independientes y tan solo una variable dependiente. Entonces, esto realmente es una función multivariable. Las que tiene una sola variable, ¿sí? Una sola variable dependiente, ¿de acuerdo? Una función que tenga una sola variable dependiente para su gráfica. Obviamente, a esto también podrán ustedes aumentarle algo más cuando se vean funciones vectoriales. En funciones vectoriales se van a dar cuenta, sí, que también vamos a analizarlo, que vamos a tener, por ejemplo, de esta manera, W, B, y van a tener G de X, Y, Z, que también es posible hacerlo. Entonces, si tenemos dos funciones, a la final, estos son funciones, ¿sí? Estas de acá, que nosotros teníamos, no son funciones multivariables. ¿Por qué? Porque estas son llamadas ecuaciones paramétricas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el criterio de una función? Que lanzando una recta horizontal, ¿no es cierto? Perdón, una recta vertical, no se cruce más de una vez. En este caso particular sería una recta horizontal, ¿sí? Para este caso en particular. Acá estamos un poquito, ya no son curvas tan generales, sino ya son, estas de aquí ya son superficies. ¿De acuerdo? Estas son superficies. Entonces, cada una de ellas son superficies. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, nosotros, por definición, entonces, digamos que sean de dos variables, por definición tenemos entonces que la función, ¿no es cierto?, de dos variables, recuerden, una función de una variable, ¿qué es lo que hacía? Era una regla que asignaba a cada valor, ¿no es cierto?, de la ordenada, ¿sí? Cada valor de la ordenada, un número real a la abscisa. Perdón, sería al revés, de la abscisa a la ordenada. En este caso, tenemos nosotros que la función de dos variables simplemente es una regla otra vez que asigna, en vez de tener nosotros, miren, en vez de ser ahora el dominio, recuerden que ustedes tenían en una función y igual a f de x, tenían un dominio, y el dominio, ¿dónde lo veía? En el eje x. Es decir, era simplemente una recta numérica. Esto era D, el dominio. ¿De acuerdo? Pero ahora el dominio no está en una recta numérica. El dominio se encuentra en un plano. ¿Por qué? Porque es la regla que asigna un par ordenado. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una regla que asigna un par ordenado, voy a hacerles un diagrama de flechas. ¿Sí? Entonces, el dominio, nosotros tenemos el dominio en un plano XY. ¿Sí? Y tenemos nosotros, miren, es obviamente el par ordenado, números reales, eso ya dependerá también, ¿no es cierto?, de la naturaleza de la función, que obviamente aquí estamos generalizando, diciendo que son cualquier número real, pero ya dependerá, ¿no es cierto?, de las restricciones para tener específicamente o particularmente algún intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente del conjunto dominio, ¿sí? Entonces nos va a dar solamente un número, un único número de f de x, y. Es decir, a este de acá lo podemos nosotros representar otra vez como una recta numérica, tranquilamente. Es decir, este será z. Por lo tanto, nosotros tenemos el dominio, que es esto de aquí, en el plano, y esto para nosotros es nuestro rango. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si ustedes ponen un puntito, digámoslo aquí, quieren analizar un punto, y este punto es x, y, lo que sucede, este punto, ¿no es cierto?, al
reemplazar en nuestra función, lo que nos da es un único valor en la recta numérica. Bueno, podrá repetirse, sí, pero para este punto me da un único valor, digamos así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podremos ponerlo f de x como aquí. Para un punto por acá, ¿no es cierto? Podemos decir a, b, me va a dar un valor acá, que es f de a, b. Si se dan cuenta, antes, ¿qué es lo que hacían? Cuando era y igual a f de x, era este de aquí era L, este de acá era L'. Entonces, cuando teníamos en el dominio un valor de A, en el rango teníamos un f de A. Cuando teníamos en el dominio un X, en el rango teníamos un f de X. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya no, el dominio ya no es una recta numérica, está o se encuentra en un plano. No estoy diciendo específicamente X y Y, porque nosotros conforme vayamos avanzando en esta unidad, podemos nosotros, recuerden que en el espacio, ¿qué es lo que ustedes tienen? En el espacio nosotros podemos analizar 3 planos diferentes. Plano XY, plano XZ, plano YZ, ¿sí? Entonces podemos nosotros proyectar, ¿sí? Un dominio hacia cualquier plano, ¿de acuerdo? Pero bueno, normalmente se trabaja en el XY, ¿sí? Entonces, eso es para 2 variables. Vámonos un poquito más allá, para 3 variables, ¿sí? O para n variables, ¿no es cierto? Vamos a suponer entonces que nuestro dominio simplemente es el conjunto de, aquí tenemos las n-hadas números reales, ¿sí? Ya no es un par ordenado, sino una n-hada, ¿no es cierto? Números reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van a tener n valores, los cuales al reemplazar en la función, lo que nos va a dar es un único valor, que es doble. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es, de nuevo, regla que asigna un único número real, ¿no es cierto?, a cada elemento de D. Los elementos de D son todos estos de aquí, X1, X2, X3, ¿no es cierto?, XN. Ahora puede haber Y1, Y2, Y3, YN, ¿no es cierto? Entonces, a cada uno de los valores que ustedes tengan aquí, ¿no es cierto?, los n valores que tengan aquí, al reemplazarlo en la función, lo que nos va a dar es un único valor. Les explico más o menos para que se tenga de una manera, digamos, real. Si ustedes se van a ver en el Google Maps, o más bien dicho, van a ver en cualquier otro plano, ¿sí? Digamos un mapa mundi que tenga solamente registrado temperaturas, ¿sí? Lo que ustedes, para determinar un lugar en particular, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que necesitan? La latitud y la longitud. Entonces, tómenlo como latitud AX y como longitud Y. Son variables independientes. Entonces, para ustedes ubicarse en un lugar necesitan esos las coordenadas. Entonces, latitud, longitud, listo, van a ese punto en particular. Y en ese punto en particular lo que les va a dar es un valor de temperatura particular. Es decir, un solo valor de temperatura. ¿De acuerdo? En el punto en específico, hablando de latitud, longitud. Si hacen latitud, longitud, ¿no es cierto?, buscan en el mapa y llegan a un punto. En ese punto lo que les está dando es una temperatura, ¿sí? Eso es básicamente. Ahora, también depende, ¿no es cierto?, de altitudes, por ejemplo. También es otra variable adicional, y una variable independiente adicional. Pero también nos seguirá dando temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como les había indicado, ¿no es cierto?, hace un momento,
Y si nosotros tenemos una fórmula o una ecuación de la función, ¿sí? Y obviamente tienen la ecuación z igual a f de x, y les dice, bueno, aquí no les dice nada, es decir, no les está especificando ningún dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El dominio de esta función simplemente serán todos los conjuntos, ¿no es cierto? O será el conjunto de los pares ordenados, ¿sí? Que sean o que se puedan, donde la función que nosotros tenemos aquí esté definida, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos ya un poco de restricciones que pueden darse aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f de x, y decimos, bueno, tenemos nosotros un logaritmo de x más y menos 1, ¿sí? Primera situación. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto? Si aplicamos, digamos que el par ordenado, ¿sí? El par ordenado sea 1,1. Si el par ordenado es 1,1, lo que estamos haciendo es evaluar 1, 1. Lo que tenemos es logaritmo de 1 más 1 menos 1. Esto con esto se nos va y nos queda logaritmo de 1 que nos da 0. Es decir, este valor, ¿cierto? Este valor, al tener nosotros dos valores y evaluarlo en mi función, lo que me dio es un único valor aquí. Podemos hacerlo, a ver, con a ver, para que se anule, podemos poner un E1, ¿cierto? En este caso se anula y tendríamos f de e, 1, y esto sería igual al logaritmo de e, 1 menos 1, 0, entonces nos queda simplemente que es 1. ¿De acuerdo? Ahora, hablando ya en la parte de, o hablando de dominio, ¿sí? Entonces el dominio, ¿cómo sería? Simplemente analizamos a la función. Ustedes conocen a esta función y dicen, esta función, ¿no es cierto? Su restricción de dominio es todos los números que estén dentro, por supuesto, pero todo lo que esté dentro deberá ser mayor a 0. Entonces, x más y menos 1 deberá ser mayor a 0. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro dominio de esta función simplemente es x, y tal que, en este caso podemos poner y mayor a 1 menos x, ¿no es cierto? Entonces, tal que y sea mayor a 1 menos x. Aquí ya miren, ya no son intervalos como se tenía antes. Aquí ya se tiene una ecuación, pero no es una igualdad, es una inecuación o una desigualdad. ¿Cómo trabajamos entonces? Si nos dicen, entonces grafique el dominio. Antes, si ustedes tenían, por ejemplo, desde menos 1 a 1 y dicen grafique el dominio, era sencillo. Cogen así, dicen, esto es 1, esto es menos 1 en la recta numérica y le graficaban el dominio. Decían, bueno, el dominio es este. Decían, incluido, podemos decir así, excluidos, así. Y ya estaba graficado. Ahora, ¿cómo lo grafican esto de aquí? Este dominio. Tomamos simplemente, sabemos que está en el plano XY, entonces tendríamos así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, miren, tenemos esto de aquí, ¿qué es? Si lo ponemos como igualdad, y igual a 1 menos x, ¿no es cierto? Eso quiere decir, cruza aquí, cruza acá, tiene pendiente negativa, obviamente, tenemos una recta así más o menos, ¿sí? Pero no podría tomarle recta, ¿por qué? Porque no es mayor o igual, es mayor nada más. Es decir, borremos esto de aquí y pongámoslo ya, ¿no es cierto?
con propiedad, es decir, no va incluido la recta que tenemos aquí. No va incluido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el dominio? Todos los valores debajo de la recta, todos los valores por encima de la recta. Nos dice que es y mayores a 1 menos x. La recta es 1 menos x, nos dice y mayores a esta recta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, solo les pongo, miren, cuando x es 0, ¿no es cierto? Me da 1. Pero entonces y debería ser mayor a ese 1. Y por lo tanto son todos los números que tengamos acá. Todo lo que tengamos por acá. ¿Sí? Todos estos. Por ejemplo, pongámoslo 1. 1 menos 1, 0. El y deberá ser mayor a 0. Entonces van a ser todos los valores que estén por acá arriba. Los valores de acá no cumplen. Entonces el dominio son todos los valores que estén por arriba de esta recta y sin incluir la recta. Miren, solamente pongamos acá. Se me ocurre poner este punto y digamos que es menos 1,0. Solamente con hacer eso. 0 nos dice que es y. Mayor a 1 menos x. X es menos 1. ¿No es cierto? Entonces, sería menos con menos más, ¿no? Más 1. Entonces, 0 está diciendo que es mayor a 2. Esto es imposible. 0 mayor a 2. ¿Sí ven? Entonces este punto no incluye. Todos los puntos de acá se incluyen. Entonces acá está el conjunto de pares ordenados. Este es un valor, este es otro valor, este otro valor, este otro valor. Todos los valores, es decir, todos los pares ordenados, todo este conjunto de pares ordenados es el dominio. ¿De acuerdo? Y el rango simplemente analizando. Bueno, en algunos casos lo que se hace es tomar, ¿no es cierto?, la función y decir, bueno, esto de aquí es una función, ¿sí? F de, bueno, g de x, y. Y simplemente despeja. Al despejar esto de aquí, ustedes se darán cuenta, ¿no es cierto?, que son todos los números reales. Aunque aquí en este caso, ustedes saben que directamente esta función, su rango es todos los números reales. Entonces, decimos que el rango de la función, ¿sí?, es z tal que z pertenece a todos los números reales. ¿De acuerdo? No todas las funciones como tenemos aquí, o más bien dicho, no todas las funciones nos dan, ¿sí?, de fórmula, como una fórmula explícita, como lo tenemos nosotros aquí. ¿De acuerdo? Lo pueden también dar de forma verbal, ¿sí? Les pueden indicar algunas situaciones particulares para que ustedes lo vean de forma verbal. ¿De acuerdo? Bien. Para que quede un poquito más clara la idea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nosotros la siguiente función. Nos dan una f de x, y, ¿sí? Y nos piden, determine el dominio. Determine y grafique el dominio. Vamos a determinar y graficar dicho dominio. ¿Sí? Entonces tenemos menos 1, x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esta es la función. Nos dice que determinemos el dominio. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente analizamos restricciones. Acá, restricción. La restricción nos dice, ¿no es cierto?, que básicamente el denominador deberá ser diferente de 0. Entonces tenemos menos x al cuadrado, 1, y esto es igual a 0. Debe ser diferente, entonces tenemos nosotros
un x al cuadrado, ¿no es cierto?, diferente a 1. Entonces, x deberá ser diferente a más menos 1. La primera situación. Segundo, que esto de aquí deberá ser mayor a 0. Entonces, y menos x al cuadrado será mayor o igual también puede ser, ¿no es cierto? Igual a 0. Es decir, hablamos de que y sea mayor o igual a un x al cuadrado. Listo. Entonces, nuestro dominio, básicamente, sería el par ordenado, ¿no es cierto? XY, tal que y sea mayor o igual a x al cuadrado y también, ¿no es cierto?, que x sea diferente a más menos 1. Si nos dicen gráfica, entonces, para graficar sabemos que esto está en un plano. Vamos hacia acá, ¿no es cierto? Vamos a analizar acá. Y tenemos simplemente, ¿no es cierto?, esto y, esto x, ¿sí? Y tendríamos, a ver, esto de aquí, hacemos simplemente la ecuación como referencia, y igual a x al cuadrado. Es decir, tenemos nosotros una parábola. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, ¿qué nos dice? Y mayores o iguales a x al cuadrado. Esta es el x al cuadrado. Entonces, y mayores, eso quiere decir que todos los valores estén por encima de esta línea. Pero también nos dice x diferente de más menos 1. Entonces, aquí es menos 1, más 1. Entonces, todos los puntos que incluyan 1, es decir, todo este de aquí, todos los pares ordenados que tengan, ¿no es cierto?, el menos 1 o el más 1, no incluyen en el dominio. Eso quiere decir simplemente todos estos ¿sí?, exceptuando estos de aquí, es decir, todos estos pares ordenados menos 1, y o 1, y, que son estos de aquí, por supuesto, no incluye. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces, eso sería básicamente la situación de análisis. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Básicamente el comportamiento, ¿no es cierto?, de una función mediante esta forma explícita, que también les puedo, ¿no es cierto?, les indicaba también que existen algunos que les ponen un cuadro, una tabla, y les piden determinar más o menos como en ajedrez nomás, posiciones, es decir, les ponen más o menos así. Lo ponen así, X, Y, indicando, estos son los valores de Y, estos son los valores de X. Y lo que les dice es, ok, 20, 25, 15, 8, 30, 32, 40, 55. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En vez de tener ustedes un XY y dando los valores a X y obteniendo Y, tienen el XY y estos son los Z.
Entonces, ¿qué es lo que les dicen? Bueno, ¿cuánto es f de 4,3? Y van a hacer eso. Esto es 4 y dice, coma 3. 1, 2, 3. Ah, ha sido 30. ¿Sí? O f de 5,2. O ve, aquí está 5 y acá está 2, entonces este es 8. Y así, ¿de acuerdo? Es más o menos hablando de por tabla de valores. ¿Sí? Otra manera es mediante una gráfica. ¿Sí? Creo que, no sé si lo tenía por aquí. Correcto, aquí está. Si f es una función de dos variables, ¿sí? Con un dominio de, entonces nosotros tenemos que la gráfica de esta función es el conjunto de todos los puntos x, y y z. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una superficie, ¿sí? Y de esa manera nosotros tenemos entonces la ecuación z igual a f de x, y. Cuando ustedes tenían solamente x, y, esa función, que era una curva, al tener ya 3, lo que tienen es una superficie, ¿sí? Es decir, cuando tenemos nosotros z igual a f de x, y, lo que tenemos es esto. Y podríamos tener una superficie de esta manera, ¿sí? Siendo esta una superficie, en el cual cada uno de los puntos que nosotros tengamos, por ejemplo, este de aquí, este va a ser x, y tendríamos f de x, y. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ustedes al hacer una proyección de esta superficie hacia el plano, es como que ustedes pongan al mediodía, tomen un objeto, sí, al mediodía tomen un objeto y le ponen el sol, ¿no es cierto?, a una altura del suelo. Lo que hace es, ese objeto, lo que les da es una sombra en el suelo. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que la sombra que me está dando es esta de aquí. ¿Sí? Esta sombra. Entonces, este punto, que es x, y en el plano, en este caso ya sería x, y, 0, ¿no es cierto? Porque estamos ya en z igual a 0. Entonces, la altura, que es básicamente f de x, y, nos da justamente el punto x, y, f de x. Es decir, si yo pongo un punto por acá, voy a tener, ¿no es cierto?, este de acá. Es decir, acá tenemos el x, a, b. Acá, ¿qué es lo que va a suceder? Acá vamos a tener a, b, f de a, b. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué se puede representar mediante esto de aquí? Realmente, la gráfica de una superficie, ¿sí?, directamente encima, ¿no es cierto? O no necesariamente encima, puede ser abajo también, ¿sí? Pongan una luz, iluminen al objeto y hagan hacia el techo, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser abajo de su dominio. Y el dominio es aquí, en el plano. ¿Sí? De acuerdo. Bien. Dije una pregunta. Sí, dígame. O sea, que el dominio del plano va a ser el dominio de la superficie. No el dominio del plano. Hablamos que el dominio de una función z igual a f de x, ¿sí?,
z de igual a f de x, y es el plano que se genera de la proyección de esa superficie que tenemos representada mediante z igual a f de x, y. Me explico. Si ponemos nosotros y igual a f de x, z. Estamos indicando en este caso que las variables independientes son x y z. No se va a dar acá. Se va a dar, la proyección se va a dar por acá. Es decir, cualquier punto acá, hacemos una proyección y llegamos a z. Es decir, este de aquí sería f de x, z. Entonces, la proyección que ustedes tengan, dependiendo de las variables independientes que ustedes tengan, entonces, la proyección a uno de los planos, ¿sí? Esa proyección es el dominio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hagámoslo de otra manera. Miren, no sé, si le podemos ver, por ejemplo, digamos que tenemos una x de h, y igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Miren esta de aquí. Esto si hacemos por trazas, todo lo que nosotros necesitemos hacer, ¿no es cierto? Y ya les expliqué cómo graficarlo. Esto de aquí es una superficie. ¿Sí? Y esta superficie, ¿qué es lo que hace? Miren, si ustedes le ponen K esto de aquí, ¿no es cierto? Haciendo las trazas, por supuesto, lo que les va a dar es una circunferencia en el plano. ¿De acuerdo? Bueno, una elipse en realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede si a este le ponen K? Les da una parábola. Es decir, vamos a tener algo así. En un caso y en el otro caso. Entonces, básicamente lo que nos queda es ¿no es cierto? Un paraboloide. Y por lo tanto, no van a decirme solamente que va de un punto a otro, porque no me está dando ninguna restricción en el rango. Si se dan cuenta que no existe restricción. Es decir, el rango es básicamente, en este caso, bueno, obviamente lo que sí tenemos como restricción es que siempre son números positivos. ¿Sí ven? Siempre va a ser número positivo, por lo tanto, el rango para nosotros este de aquí sería de 0, porque si estos dos son ceros es 0, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Pero el dominio, ¿cuál sería el dominio? No existe restricción. Entonces el dominio, ¿sí? Son x tal que, o x, y tal que x, y, el par ordenado, pertenecen a todos los números reales. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si quedó clara, le aclaré la pregunta. Ingeniero, muchas gracias. Bien. Vamos ahora a lo que son curvas de nivel. Este es bastante necesario en realidad, ¿sí? No solamente ustedes hayan escuchado esto, hablar bastante los ingenieros civiles, menos los arquitectos, sí, pero también. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo utilicemos. ¿De acuerdo? Porque básicamente las curvas de nivel se las utiliza para poderlas graficar o poder graficar de alguna manera en una hoja, para poder representar cualquier análisis que ustedes tengan en una hoja. Porque en la hoja lo tomamos como un plano. Pero en la vida real nosotros tenemos en 3 dimensiones. No, si quieren pónganlo en 4 dimensiones también, por los colores y todo. ¿Sí?
pero lo que nosotros vemos, lo que realmente siempre cualquier persona va a decir, bueno, está en 3 dimensiones, ok, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿no es cierto?, representar lo que se ve en 3 dimensiones, representarlo en un plano, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, nosotros tenemos que las curvas de nivel, ¿sí?, de una función de 2 variables, obviamente, que tenemos nosotros una función z igual a f de x, y, ¿sí? Las curvas de nivel, ¿sí? Son llamadas, son estas curvas de nivel. Las ecuaciones para poder determinar las curvas de nivel, simplemente al z la ponemos k en vez de z y tenemos f de x, y. Entonces, ¿a qué se parece esto de las curvas de nivel? Algo nosotros ya vimos haciendo así. ¿A qué se parece? A las trazas, para graficar a las trazas, sino que aquí nosotros no vamos a despejar ahora el y hacerlo de nuevo k, no vamos a despejar x y hacerlo de nuevo k, no, o sea, no vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Pero son las trazas, entonces una de las trazas, es decir, la traza en el plano XY, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora, recuerden, la K, nosotros en las trazas, que era el rango, ¿no es cierto? O más bien dicho, era una constante. Ahora, este K es el rango de la función en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las curvas de nivel? Simplemente lo que nos están es señalando alturas. Ustedes recuerden, aquí tenemos nosotros función, ¿no es cierto?, de 2 variables independientes. Lo que nos devuelve es un valor en cada uno de los valores del dominio, es decir, de los pares ordenados. Por lo tanto, podemos nosotros simplemente tenerlo un valor que es k. ¿Sí? Y entonces, miren, aquí justamente las curvas de nivel son trazas de la gráfica. Y solamente en el plano XY, un plano horizontal. ¿De acuerdo? Y lo que les decía, simplemente, en vez de Z, es K. ¿Dónde lo podemos encontrar esto de aquí? Simplemente, un ejemplo es esto. Esta es la superficie. Si se dan cuenta, esta es nuestra superficie, lo que está en azul. ¿Sí? Algunos lo ven como es celeste. Bueno, no algunos, ¿no es cierto? Las compañeras distinguen más los colores que nosotros los máximos colores, ¿no es cierto? Blanco, negro, rojo, azul, verde, pero no vamos a específicamente con colores, como saben decir. Ahora se han inventado algunos colores más adicionales, ¿no es cierto? Depende del tono. Pero bueno, digamos, azul, a superficie, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta superficie nosotros la podemos representar simplemente en el plano. Primero, la proyección al plano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener el dominio y tener curvas de nivel? Que si ustedes le proyectan esta superficie al plano, en el plano va a existir estos de aquí, estos numeritos. K, K, K. ¿Qué es lo que me está diciendo? K20, es decir, todos estos puntos que están aquí tienen una misma altura y es de 20. Todos los puntos que están por acá, ¿sí? Todos estos de aquí, tienen la misma altura y es 25. De igual manera, 30, 35, 40, 45. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes tienen una curva de nivel y hacen esto,
Listo. Y más aún, hago esto. Digamos, estos son 100 metros, 500, Inge, disculpe, 1000. ese sería como decirle la vista desde arriba del objeto. Sí, hágalo como que estén ustedes en un helicóptero, usted con el dron, ¿sí? Como la Y vista digamos que superior. esto es una montaña, lo que le tengo aquí. Estos son 100 metros de altura a nivel del mar, son 500 metros, 1000 metros. Ahora, si les digo, ustedes les doy este plano, ¿sí? Y digamos, les doy este plano y a propósito les hago perder en algún lugar. A propósito, les digo, bueno, ustedes están aquí, ¿de acuerdo? Y les indico, este es el plano. Ustedes, para llegar a este punto, digamos que aquí es un lugar, una ciudad, se dirigen. Dirección 1, dirección 2, dirección 3. ¿Cuál escogen? La 2. Listo, tenemos la 2 por un lado. Otro. La 1. La 3, la 3. La 3, profe. Queda más cerca. A ver, cerca no, pero es la mejor opción. ¿Por qué? Lo que les está indicando aquí es que ustedes empiezan digamos, un poco menos de 100 metros. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente, aquí ustedes tendrán que caminar y harán esto. Llegarán acá. ¿Por qué? Porque al tener 500 metros, 1000 metros, miren la distancia que existe entre este de aquí y este de acá. Eso quiere decir que la pendiente es menor. Acá miren, entre 500 y 1000, prácticamente tendrán que escalar 500 metros para poder llegar a este punto. Aquí sí está sencillo, pero acá está el problema. Les toca escalar. Y obviamente, no les, por más solamente las personas que tengan todos sus equipos, ¿no es cierto?, para escalar, podrán hacerlo. ¿Sí? Acá sí está feísimo. Miren cuánto tienen que subir. Y enseguida, otra vez, aquí tengo una distancia menor que también, al menos, son como escalar en el Cajas, ¿no es cierto? Al menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La superficie tiene una pendiente abrupta, ¿sí? Donde las curvas de nivel están cerca. Acá las curvas de nivel están lejos. Eso quiere decir que voy a tener una menor pendiente. Es decir, si yo tengo esto, estos son los 100 metros, ¿sí? Lo que estoy haciendo es esto.
A 500 metros es esto. Esta es la pendiente que tengo. Y a 1000 hago esto más o menos. Listo. Aquí, por supuesto. Pero acá, ¿qué es lo que está haciendo? Tengo 100 metros y hace esto. O más bien dicho, está haciendo esto. Y luego, ¿qué está haciendo? Ah, bueno, está haciendo suave. Este es el problema. Aquí es el problema. Aquí. Y en el otro es, hacemos esto, sí, mayor pendiente, y también hacemos esto, que es más fácil ir caminando por acá, ¿no es cierto?, que tratar de ir por estos lugares, por estos dos lugares. Entonces, mientras más lejos esté, ¿no es cierto?, en una de otra curva de nivel, ¿no es cierto?, más, digamos, podríamos nosotros tener menor pendiente mientras más lejos, ¿sí? Mientras más cerca estén, la pendiente es una pendiente abrupta, ¿de acuerdo? No sé si quedó claro. Miren los ejemplos de curvas de nivel. Esto de aquí es justamente un mapa topográfico. Miren, 4000 metros, 4500 metros, 5000 metros, 5500 metros. Sí, queriendo analizar esto de aquí, se tendría que buscar la mejor forma de llegar, digamos, desde aquí, llegar hasta acá. Obviamente por acá no vendrán, ¿no es cierto? Buscaremos una manera de, por ejemplo, tratar de ir en contra de esto, llegar a esto y buscar la forma de subir, por ejemplo. Más bien está por acá, más bien, ¿no es cierto? Está por acá, así, así, así. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Es simplemente un mapa climático, también le llaman las de isotérmicas, ¿sí? Como verán, toda esta zona tiene, ¿no es cierto?, 30 grados, acá se irá aumentando poco a poco, hasta 35 grados, y acá disminuirá de forma muy rápida porque será tal vez una altura, ¿sí?, mayor, o más bien dicho, será un valle, y acá subirá en una montaña y hasta 30 grados, es más o menos como decirles de Guayaquil a Cuenca, ¿no es cierto? Y entonces, esa zona tiene mayor temperatura que la zona de aquí de la Suay, ¿sí? Entonces, conforme ustedes se van acercando, ¿no es cierto?, al Cajas, ya va disminuyendo, por supuesto, la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo determinar entonces, digamos, en vez de una función, tener una función bastante complicada de graficar o una superficie bastante complicada? Porque hay muchas superficies, las cuadráticas sí, ya les expliqué cómo graficarlas, ¿sí? Pero existen algunas que sí, que son un poco más complicadas de graficarlo a mano. En realidad, algunas son muy, pero muy complicadas de graficarlas. Eso ya dejémoslo a las personas que se dedican a eso, ¿no es cierto? Pero nosotros, para poder representar y poder, ¿no es cierto?, analizar en algún caso, es importante, entonces, graficarlo. ¿Y cómo lo graficaríamos? Usando lo que son justamente las curvas de nivel. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen, ¿no es cierto?, la función f de x, y, ¿sí? Y tenemos que es y a la x. Uf, esta no es de las que nosotros les di cómo graficarlas, ¿verdad? No es una función, no es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? No es una superficie que sea sencilla de graficar. Lo cual podemos nosotros analizarlo y verlo. Simplemente nos dice, y bueno, si queremos graficarlo podemos hacerlo por curvas de nivel. Es decir, hablamos de que esto de aquí se iguala a acá. Entonces decimos, esto es igual a acá, nos queda y igual
¿no es cierto? O y por e a la x. Listo, entonces al ser una constante esto de aquí, lo único que hacemos es despejar, ¿no es cierto? El y. Al despejar y, tenemos nosotros el k e a la menos x. ¿De acuerdo? Entonces miren, ya tenemos una función con una sola variable, es decir, podemos graficar en el plano. Y graficando en el plano, ¿sí? Y graficando en el plano, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para diferentes valores de k, miren que aquí prácticamente podemos decir que es una familia de curvas, ¿no es cierto? Que tenemos. Digamos simplemente que k es igual a 0. Bueno, k igual a 0. Ya. Tenemos esta recta. Y es igual a 0. Listo. Esa es la recta. ¿Sí? Pero, digamos, k es igual a 1. Si k es igual a 1, tenemos un exponencial e a la menos x, es decir, cruza justo por 1. Y obviamente casi se acerca, ¿no es cierto? Digamos que k es igual a 2. Si k es igual a 2, justo cruza, ahora cruzaría obviamente por 2, ¿no es cierto? Y haría esto. ¿No es cierto? K igual a 3, o para acá. Obviamente la escala que puse no me va a dar. Hagamos con k igual a menos 1. Hace esto. ¿Sí? A ver, quitemos esto. Hagámoslo más largo. K igual a 2. Hacemos esto. K igual a 3. Hacemos esto. ¿Sí? K igual a 1/2. Menos 1/2. Hace esto. K igual a 1/2. Hace esto. Este de aquí es la gráfica de la curva de nivel. Hablando de que esto es K igual 1/2. Este 1, 2 y 3. Este negativo menos 1/2. Menos 1. Menos 2. Menos 3. ¿De acuerdo? Ahora alguien dirá, pero ¿y esto? ¿Qué es lo que me dice aquí? Miren, si ustedes se encuentran aquí, cada vez estos son alturas. Entonces ustedes si se dirigen hacia acá, lo único que van a ver es un barranco. Si se dirigen hasta acá, ustedes podrán caminar lo más lejos posible, ¿no es cierto? Por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? No sé si ustedes han visto en las represas, ¿no es cierto? En las hidroeléctricas, que hay justamente un lugar donde hace este estilo. Aquí es del agua, aquí justamente es del agua, y tienen ustedes justamente una partecita así. Es decir, esta es la parte más baja, en el agua en este sentido, y esta es la parte más alta, que va siendo más grande. Me explico. Les voy a indicar en el GeoGebra a qué me refiero, ¿de acuerdo? Para que quede claro cómo es la gráfica, para que le visualicen mentalmente la gráfica ustedes, o ya comiencen a visualizar esa gráfica, cómo podría ser, ¿de acuerdo? A ver.
tenemos entonces y por el exponencial de x. Miren. Esto es. Si yo lo veo desde arriba, si ven todas las exponenciales que les grafiqué, todas las exponenciales que les grafiqué. Y entonces yo les decía, ¿están parados ustedes acá? Ok, están parados por acá. Conforme ustedes más alejemos esto, si se dan cuenta que es más sencillo por acá que por acá. ¿Por qué? Acá miren el barranco que tienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, si yo me alejo, me voy lo más posible hacia arriba, ¿no es cierto? Voy a tener más o menos esto de aquí, algo medio bonito, ¿no es cierto? Tienen el otro sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces yo más o menos me refería aquí en la hidroeléctrica. Están ustedes acá, aquí viene el agua y acá tiene como, ¿no es cierto?, una rampa, digamos así. ¿De acuerdo? Y es justamente lo que ustedes tienen. Es decir, de esto, ¿no es cierto?, que no es tan fácil graficarlo, por más que ustedes ya lo vean así, no es tan fácil graficarlo para que quede bonito, ¿no es cierto? Más fácil es hacer esto. Van hacia arriba y gráfico mis curvas de nivel. ¿Sí? No sé si avancemos a ver alguna de ellas. Vamos a ver si me nos sale ahí. Exponencial. Ya. Mire. Si pongo otra, a 2 por el exponencial menos x. ¿Sí ven? Esas son las curvas de nivel. Es decir, proyección hacia abajo, sino que indicando la altura, porque están todos en el mismo, ¿no es cierto?, en la misma altura. Esto representa por acá, este representa por acá. ¿Sí ven? Listo. Inge, perdón, o sea que en Y siempre va a ser 0. Y en K. El azul es K. ¿Qué azul estamos viendo? La flechita azul del plano. Sí, esto es Z. Ah, es Entonces, Z. ¿qué es lo que hacemos? A Z hacemos como un valor de K, pero, o sea, díganle que es 0, sí es 0, pero tomando en cuenta de que son valores de K, ¿sí ve? Estas son las alturas, entonces, básicamente, ¿sí ve? Ujú. Entonces, solo va anotando nada más, diciendo, esta línea tiene que estar a una altura de esto, esta línea es a una altura de esto, ¿sí? Indicando las alturas, como los mapas que vimos hace un momento. Ustedes ven esto de aquí, no quiere decir que puedan caminar en línea recta, no, más bien dicho, sin tener que subir y bajar, ¿no es cierto? Nada. Lo que sucede aquí es que básicamente les está indicando el K son estos valores. ¿A qué altura se encuentran? Estos son montañas. ¿De acuerdo? Entonces nos indica básicamente alturas. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora los límites. ¿Sí? A ver. En una variable, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando analizan límites? Los límites simplemente ustedes lo que tienen es una línea recta, ¿no es cierto?, en la cual dicen, bueno, que se acerque que A o que X tienda hacia A o que X tienda hacia A, tanto por la izquierda como por la derecha. Y no hay otra opción, no hay más, simplemente es eso. Ahora, una función de varias variables
¿sí? Lo que vamos a hacer es analizar ya en más direcciones. Por ejemplo, recuerda la tablita que les puse hace un momento. Tenemos nosotros los valores de X son todos estos. Los valores de Y son todos estos. ¿Sí? Esta, como tenemos, ¿cierto? Es la tabla de la función. Son valores, ¿sí? Ya sacados con determinados puntos. ¿De acuerdo? Indicando que si reemplazo menos 1 y menos 1 en X y menos 1 en Y, lo que me va a dar es justamente este valor de 0.455. Entonces, si decimos que X, tanto X como Y, tienden los dos a 0, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si decimos X tiende a 0, perdón, Y tiende a 0, vamos por aquí, viene, se acerca lo suficientemente hacia 0. Pero también tenemos que acercarlo a 0 a X, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Conforme yo doy valores muy cercanos en Y a 0, sin importarme X, por ejemplo, digamos que X esté en 1, y yo doy valores cercanos a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a acercarme a este valor, a 0.84. Pero solo me estoy acercando con Y a 0. Ahora, pongo un valor más cercano a 0 en X, y sigo con los valores bastante pequeños, cercanos a 0, en Y, me da este. Y entonces, si yo me acerco por los dos lados, es decir, valores cercanos a 0 en X y valores cercanos a 0 en Y, quiere decir entonces que al acercarme, ¿no es cierto?, de alguna manera, voy a tener un valor de 1, un valor de 1, un valor de 1 y un valor de 1. Es decir, cuando es 0 justamente, es 1, pero sabiendo que no es 0 específicamente el X. Es decir, los dos a la vez no son 0. Pero uno de ellos sí puede ser 0. ¿Sí? Y me dan estos valores. Pero también podemos acercarnos lo suficiente sin que los dos sean 0. Acercarnos lo suficiente a 0. Es decir, me va a dar este valor, este valor, este valor y este valor. Miren, con 0,2. Obviamente, con más valores, obviamente voy a tener en todos estos que están alrededor del punto de análisis, ¿sí? Donde la función no está definida, ¿qué es lo que sucede? Todos tienden al mismo valor. 1, 1, 1, 1. Tienden, no son, tienden. ¿De acuerdo? Eso es el límite, tender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este de aquí, esta función, tiende a 1, ¿sí? Cuando X y Y tienden a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el otro? Tenemos esta función que está puesta aquí en esta tabla. ¿Qué es lo que sucede? Conforme yo me acerque, miren, digo 0 en Y y me acerco en X hacia 0, me acerco hasta 0, ¿sí? Entonces es 1. Es 1. Ahora, 0 en X, me acerco a Y, menos 1, menos 1. Y ahora los dos me acerco, sin que los dos sean ceros, me acerco lo suficiente, 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasó? Todos los que están a su alrededor, al punto de análisis, ¿no es cierto?, donde no está definido, en el 0, 0, todos ellos son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que no existe. Que el límite no existe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como les decía, cuando hablamos nosotros de límites en cálculo en una variable, ¿no es cierto?, lo que hacemos es analizar X tendiendo a ese valor, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos, miren, el DOM era
En el dominio hacemos ese análisis, que vaya por la izquierda y por la derecha. Ahora, en una función de dos variables, ya nuestro dominio ya no es una recta numérica, es un plano. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos analizar en un punto en particular, ¿no es cierto? A, B, digamos que ese punto sea A, B, es decir, que tienda al punto A, B, la función, ¿sí? Tanto X como Y tiendan a A, B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizamos por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por cualquier trayectoria. Es decir, ahora sí ya se complica, digamos, un poco a lo que teníamos antes. Antes era o por la izquierda o por la derecha. Ahora es por todas las direcciones. Es decir, cualquier trayectoria que llegue hacia acá, a ese punto. ¿Sí? Entonces se deberá analizar todas las posibilidades que existan. Y es justamente lo que hicimos aquí. ¿Sí? Entonces, para que el límite exista, se debe obtener el mismo valor, ¿no es cierto?, límite desde cualquier dirección de aproximación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. La próxima clase les explico esto de aquí. ¿Sí? La definición les explico. Y vamos a ir analizando un poco de los límites y continuidad. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí hoy. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Gracias, ingeniero. ¿Dudas? Es Ninguna. ingeniero. Gracias, Inge. Listo. Pasen bien. Un buen día. Igualmente, ingeniero. Gracias. El día viernes. Buen día, ingeniero, igualmente.